¿Qué clase de vida quieres vivir si es la única que vas a vivir? ¿Te imaginas ser como un atleta de alto rendimiento, pero en tu vida diaria? Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Beck, desarrollador de liderazgo y crecimiento personal. Bienvenido, bienvenida al mejor podcast de habla hispana, Enfoque Total para líderes en crecimiento, donde vamos a tocar temas como finanzas personales, inteligencia emocional, liderazgo, ventas, persuasión, negociación, desarrollo empresarial, entre otros. Y obviamente para que puedas lograr ese despertar de conciencia que necesitas para ser quien realmente quieres llegar a ser. Enfoque Total, este siguiente episodio que estoy muy contento y muy agradecido contigo porque estás aquí, porque estás escuchándome y porque yo sé que esta información va a ser de suma importancia para tu vida, para tu crecimiento personal. Y bueno, el último podcast que tuvimos, la última programa, me encantó compartir contigo el tema de liderazgo, porque ya entendimos que líderes, todos somos líderes. La única diferencia, pues, es el nivel de liderazgo que tenemos y el liderazgo te ayuda en todos los roles sociales de tu vida. Entonces, entre más desarrolles la habilidad de liderazgo como rol social o en tu vida diaria, en las diferentes áreas de tu vida, mejor te va a ir en la vida. Y en esta ocasión te quiero compartir un tema extraordinario que para mí es un tema que deberíamos es más, debería de haber una carrera profesional, debería de hacer una regla, una norma, que este tema todas las personas en el mundo, escúchame bien, en el mundo lo tuvieran que tener casi, casi como que si fuera su Biblia en su vida diaria. Y este tema se llama la inteligencia emocional. ¿Has escuchado acerca de la inteligencia emocional? ¿Qué sabes de la inteligencia emocional? ¿Es una habilidad que se puede desarrollar? Bueno, pues todo esto lo vamos a ver a continuación en este grandioso programa, en este grandioso espacio, para que pues tengas toda esta información. Pero para ti, déjame preguntarte, para ti, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿En qué factor puede sumar o restar en tu vida el tener o no tener inteligencia emocional? Si entendemos que, pues, a veces estamos enojados. ¿Te acuerdas cuando la última vez que estuviste furioso o furiosa que dijiste: "Guau, ahorita sí no me aguanto, que no me hablen porque exploto por cualquier cosita"? ¿O has conocido alguna persona que en algún proceso de su vida, pues, ha tenido alguna emoción, ya sea positiva o negativa, como ira, enojo, a lo mejor mucha alegría, a lo mejor has conocido personas que dices, wow, esta persona pues tiene una emoción muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Quiero que entiendas que la inteligencia emocional, y me encanta resumirlo porque lo fácil, pues lo fácil no es enojarse, perdón, lo fácil es enojarse, pero yo siento que lo difícil es enojarte en el momento indicado, con la persona indicada, por el motivo indicado, en el nivel indicado. A esto le llamo que una persona, pues, puede decir, tengo inteligencia emocional, si sabe dominar sus emociones y no solamente sus emociones, sino también sus sentimientos, porque son dos factores importantes que vamos a desarrollar aquí. Y recito uno de mis más grandes mentores, Daniel Goleman, porque hay un libro que me encanta y te lo recomiendo, se llama Inteligencia Emocional. Te quiero ser muy sincero, hace algún tiempo yo era muy impulsivo, tenía una emoción muy fuerte, así a veces estaba riendo a carcajadas y después a veces también estaba muy enojado. Entonces, si yo me enojaba mucho, pero si yo me ponía alegre, pues también me alegraba mucho. Entonces, a esto me refiero que hay muchas personas, pues, que tienen esta personalidad, que así le llamo en la certificación de enfoque total, que yo le llamo que somos una personalidad rojos, porque somos muy aventados, somos muy impulsivos, somos muy emocionales, para que me entiendas. Entonces, aquí es donde, pues, ciertamente hay que entender que entre mejor o mayor habilidad de inteligencia emocional, de saber dominar y reaccionar ante las cosas del día a día, y esto se refleja en tus emociones y obviamente en tus acciones, pues esto va a ser tu inteligencia emocional. ¿Qué tipo, del 1 al 5, qué tipo de nivel de inteligencia emocional consideras que tienes? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿te parece? Te voy a ser sincero, me la saqué de la manga para que poder compartirla como analogía contigo. Por ejemplo,
Cuando te hacen enojar por un motivo no muy fuerte, ¿cómo reaccionas? ¿Eres impulsivo, impulsiva o consideras que, pues, puedes tolerar cierto enojo o puedes controlar hasta cierto punto? ¿Tardas mucho en que se te baje el enojo? ¿Te cuesta trabajo la aceptación? ¿Te cuesta trabajo el perdonar a las personas? Entonces, esta información que te voy a compartir más adelante, te va a ayudar a que tú logres poder soltar, poder perdonar, poder hacer pasar las cosas que no funcionan. A veces en las conferencias que hago o los entrenamientos, les platico que las personas que no tienen inteligencia emocional o que nunca supieron de este tema, la mayoría está en la cárcel. La mayoría está en los hospitales. La mayoría está en los panteones. ¿Por qué? Porque tú sabes que una mala decisión te puede llevar y puede ser perjudicial o puede ser un factor detonante en tu vida que puede marcar la diferencia. Allá afuera en la cárcel hay muchas personas que ahorita se arrepienten. ¿Por qué? Porque les ganó el impulso, ¿cierto? ¿Cuántas personas o cuando te da celos? A ver, ¿te han dado celos o no te han dado celos? A ver, ponme aquí en los comentarios. Yo sé que todos hemos sentido celos, ¿no? Y celos, a lo mejor hay celos bonitos, hay celos medio bonitos, y uno dice, no, los celos, todos los celos son malos. Bueno, no importa, pero ¿qué sentimiento tienes cuando sientes esos celos, no? A lo mejor de niño con tu mamá, pues la celabas porque tu papá o tu hermano lo abrazaban más, o a lo mejor con tu novio o con tu novia, wow, ¿qué se siente, no? Yo me acuerdo en la secundaria, era un celoso de primera. Y es un secreto que te digo porque me encanta platicarlo, porque a lo largo de mi crecimiento personal, a lo largo de que escribí este libro de Enfoque Total, pues me di cuenta de esto, ¿no? Que en las etapas de vida fui creciendo mi nivel de conciencia, fui desarrollando una inteligencia emocional y esto me ocasionó pues muchos beneficios en mi vida. ¿Cómo qué beneficios puedes tener si tú logras desarrollar o elevar tu inteligencia emocional? Y quiero serte muy sincero, en mi entrenamiento o en mi certificación o en mi workshop, lo primero que ayudo a desarrollar a mis entrenados, uno es inteligencia financiera, dos es inteligencia emocional y tercero, saber aprender a negociar. Todo el tiempo estás negociando. Entonces, si tienes una inteligencia emocional alta, pues vas a ser todavía un mejor negociador de circunstancias, de proyectos. Es más, si vendes o te dedicas a los negocios, o eres emprendedor, emprendedora, esta información también te va a ayudar muchísimo. Entonces, uno de los beneficios de tener inteligencia emocional o desarrollarla es que vas a poder tener buenas relaciones. Dice uno de mis más grandes mentores, Brian Tracy, que nosotros, el 80% del éxito o de la garantía de éxito en el proyecto o en lo que estamos buscando de como meta, como objetivo, tiene que ver con las relaciones. Entonces, si tú desarrollas una inteligencia emocional alta, esto te va a ayudar muchísimo a que logres mejorar exitosamente en el proyecto, en la meta o en tus relaciones del día a día. Dime con quién son las 5 personas que más te juntas y pues ese va a ser el resultado. Probablemente te juntas con 5 millonarios, entonces el sexto, lo más probable es que seas tú. Te juntas con 5 personas que saben bailar salsa, posiblemente la sexta, pues vas a ser tú. Pero también si te juntas con 5 borrachos, 5 enojones, 5 personas con falta de inteligencia emocional, pues dime quién va a ser la sexta persona. Ahora, ¿entiendes por qué es importante la inteligencia emocional en tu vida? Y por qué al principio te dije que esto es la base de que una persona logre el éxito en su vida, que logre ser un líder de líderes en su vida, que logre ser y tener lo que quiera en su vida. Entonces, quiero que entiendas que la base del autoconocimiento es el proceso, el camino al éxito y acortarlo. Entonces, quiero que entiendas esto. El éxito es más fácil con inteligencia emocional. Y para esto, ya que entendimos qué es la inteligencia emocional, quiero platicarte que en neuroreprogramación, que es uno de los primeros capítulos de mi libro y de mis entrenamientos, hay que entender cómo funciona nuestra mente o por qué pensamos lo que pensamos o por qué sentimos lo que sentimos o por qué hacemos lo que hacemos, que son 3 preguntas claves que te tienes que hacer si tú quieres aprender a entender. La base de la superación personal es el autoconocimiento. Y si entiendes por qué haces lo que haces,
por qué piensas lo que piensas y por qué sientes lo que sientes, es ahí donde te va a llevar a un resultado. A veces decimos, bueno, ¿por qué tengo este sentimiento? ¿No? ¿Por qué estoy enojado? A veces no sabemos ni por qué estamos enojados. A lo mejor nos enojamos con una persona, pero en realidad ella no nos hizo enojar tanto y ya fue como que la olla express o explotamos por todo un proceso de que lo que nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver cómo funciona tu cerebro. Y hay un neurocientífico que admiro muchísimo, que en los años 60 descubrió una teoría muy importante, es fenomenal. Y en esta teoría me di cuenta y habla que tenemos tres cerebros. Estos tres cerebros, no tenemos un solo cerebro, tenemos tres cerebros. Y esta teoría se le llama el cerebro triuno. ¿Alguna vez la has escuchado? ¿Has escuchado de la teoría del cerebro triuno? Entonces, que el ser humano tiene tres cerebros. El cerebro reptil, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex. Quiero que entiendas porque de aquí nacen los sentimientos, los pensamientos y las acciones de las personas. Entonces, el primer cerebro y el más viejo de todos es el cerebro reptil. ¿Qué es este? ¿Te acuerdas, por ejemplo, en la época de las cavernas o nuestros ancestros, antepasados o las demás teorías que hablan de esto? Que el comunicarnos era un Imagínate que tú y yo estamos en una cueva y que yo tengo un taparrabos y que estamos en la época de las cavernas y que la única comunicación que podemos tener yo y tú, pues es ese ¿ok? Si yo te hago es porque pues te estoy hablando quedito, ¿cierto? Entonces, si yo te hago, pues es porque viene un rinoceronte, un mamut o algo atrás de nosotros y hay que correr. Entonces, quiero que entiendas, y te hago esta analogía, para que entiendas que el cerebro reptil solamente su función es mantenerte con vida, es la supervivencia, es entender que el cerebro reptil lo que hace es o huyes o peleas, o te paralizas o corres. Entonces, este cerebro lo tienen, pues obviamente, todos los seres vivos, la mayoría de los seres vivos, me atrevo a decirlo, pero aquí es donde viene, pues que es, como es el más viejo, es el menos desarrollado. Pero después viene, en una parte derecha del cerebro, está el cerebro límbico. Y esta teoría nos habla que en el cerebro límbico es el centro emocional. Para no meterme tanto a profundidad, es donde está la amígdala, donde está el tálamo, donde está todo el funcionamiento de tus emociones y que esas emociones te llevan a un sentir, a un sentimiento. Entonces, es el centro ejecutor de tus emociones, para que me entiendas. Y ese cerebro, pues es el encargado de mandar un sentimiento. Por ejemplo, si tú ya te dije, y ahí viene un mamut grandísimo, pues esto se convierte en el cerebro límbico, donde ahí va a estar la emoción de, pues, de tener nervios, de correr, de todas las emociones que se te puedan ocurrir. Y en la parte de arriba, en la parte de arriba del cráneo, pues se dice esta teoría, y es comprobada obviamente y avalada por muchas universidades a nivel mundial, donde está el cerebro neocórtex. ¿Qué es este? Pues ya es el cerebro cognitivo. Es donde pues nosotros tenemos este cerebro, los seres humanos, porque desarrollamos el aprendizaje, desarrollamos todo lo que es el aprendizaje cognitivo y empezamos a aprender y a desarrollar habilidades. Entonces, quiero que entiendas y nos enfoquemos en el cerebro límbico, aquí en el centro emocional. Aquí hay una cosita que Daniel Goleman lo recita que se llama forma de almendra en griego. ¿Y qué es esto? Que es la famosa amígdala. ¿Alguna vez has escuchado de la amígdala? ¿Has escuchado de esta piececita? Y ojo, yo pensaba que la amígdala eran esas anginas que nos salían cuando nos enfermábamos. Yo sé que a lo mejor también estás pensando que es pues esta parte del cuerpo, pero pues esto es verdaderamente falso. La amígdala, o más bien como lo llamo yo en mi libro de Enfoque Total, que es la enemígdala. Esta enemígdala es el centro emocional dentro de tu cerebro límbico, de su cerebro emocional. Entonces, ¿qué es lo que hace la amígdala? Si no reconoce esa programación o esa acción o esa visualización o ese oído, esa cosa que está pasando, imagínate, pues, ¿qué es lo que hace la amígdala? Si no lo reconoce, empieza a mandar sensores, impulsos homeostáticos a tu cerebro. ¿Para qué? Para alertar que es algo desconocido.
¿Por qué crees que muchas veces, por ejemplo, las personas me dicen, Roberto, es que quiero meterme en enfoque total porque me da miedo hablar en público? Roberto, quiero tomar tu workshop, tu seminario de 3 días porque quiero romper límites. Entonces, aquí está el secreto de tener una inteligencia emocional grandiosa. Si tú aprendes a conocer cómo funciona tu mente y por qué sientes lo que sientes, vas a poder entender que tu cerebro, pues no piensa por sí solo. Quiero que entiendas que tu cerebro, pues solamente corre programaciones ya instaladas. Tu cerebro es un proceso multidinámico, imparable. Tu cerebro no sabe de lo que es real, de que lo es real. Por ejemplo, no pienses en un bocho rojo. ¿En qué estás pensando? ¿Verdad? Entonces, esto es genial cuando lo conoces y por eso me enamoré de la superación personal, por eso soy un apasionado del éxito en las personas y por eso me he desarrollado como desarrollador de liderazgo y ayudo a las personas en su proceso de crecimiento personal, en su camino al éxito. Entonces, ya entendimos de dónde sale la amígdala, que puede ser tu amígdala o tu enemígdala si no la conoces y no sabes cómo funciona. Aquí viene el reto. A mayor conocimiento, menor miedo. A menor conocimiento, entre menos conocimiento tenga la amígdala de esa acción, habilidad a desarrollar, mayor será el miedo. Pero ¿qué pasa y por qué llego hasta el centro emocional y que entiendas esta filosofía, esta estrategia? Porque hay algo al ladito de la amígdala que se llama el hipotálamo, que este es el centro ejecutor de esa emoción, si reconoce o no reconoce el significado de lo que está pasando en tu vida. ¿A qué voy con esto? Que si la amígdala no reconoce, por ejemplo, estás cruzando una calle y viene un carro a 220 kilómetros por hora. Imagínate que viene a 220 kilómetros por hora este carro y tú volteas y tus objetivos visuales, tus objetivos reticulares, se dan cuenta que está en peligro tu vida. ¿Qué es lo que hace el cerebro reptil? Lo primero es que va a alertar a tu cerebro límbico, va a lanzar sensores y tu cerebro emocional, tu cerebro límbico, pues obviamente va a mandar una señal de alerta, una emoción. Y esa emoción la va a mandar al hipotálamo, que es el centro ejecutor, y ahí es donde, pues, patitas, ¿para qué las quiero? Ahí es donde te vas a poner correr. ¿Por qué? Porque tu cerebro, su primer función, pues es mantenerte con vida. Entonces, vamos entendiendo por qué piensas y cómo es la maravilla del ser humano, que si aprendes el autoconocimiento y aprendes de todo lo que te estoy compartiendo aquí, créeme que vas a poder llevar una vida plena y feliz. Vas a poder elevar tu inteligencia emocional y vas a poder llegar a lugares inimaginables en lo que te propongas, en lo que quieras hacer o lo que te propongas hacer. Entonces, aquí es donde quiero que entiendas que la función de la inteligencia emocional viene a trabajar la amígdala con el hipotálamo. Si la amígdala muchas veces la emoción es muy impulsiva, pues ¿qué pasa? Que va a lanzar, a ejecutar la acción antes de pensar al hipotálamo y por eso las peleas en los tráficos, por eso ves tanta gente allá afuera como una olla express, peleando, mentándose la mamá, enojándose por todo, por eso ves familias disfuncionales, por eso muchas veces vemos personas que no han desarrollado una inteligencia emocional clave en su vida para mejorar su día a día. ¿Qué te parece esta información? ¿Crees que es importante para tu día a día? ¿Crees que estos tips o esta información te puede ayudar a tomar buenas decisiones, a desarrollar una inteligencia emocional base para tu crecimiento personal? Entonces, si es así, ayúdame por favor en algo antes de continuar. Ayúdame a compartirle este podcast a la persona que más quieras, a la persona que más admires o a la persona que tú sepas que lo necesita. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo muy importante y lo escuché de grandes mentores de vida. Tú no sabes con esta información cuántas personas puedes ayudar a que no tomen una mala decisión, a que antes de actuar piensen. ¿Te acuerdas, por ejemplo, antes que había en los comerciales de cuenta hasta tres? Yo no sabía por qué. O de mucho ojo, ¿no? Ponían como, por ejemplo, a la mamá cuando le iba a dar un chanclazo al hijo, ponían como que la alerta roja, ¿no? Respira y cuenta hasta tres, ¿cierto? Entonces, por esta función, tú antes de accionar tienes que saber desarrollar la inteligencia emocional
y pues que no te gane el impulso. Si sientes que eres una persona como yo impulsiva, sientes una persona como yo muy emocional, que le gana la emoción siempre, o que si vienen y le plantean un proyecto algo, pues se emociona con las personas, pues esto quiere decir que obviamente somos más propensos a hacer o a ejecutar esa emoción más rápido sin pensar. Entonces, quiero que entiendas y resumo inteligencia emocional porque es la habilidad de tomar emociones y a saber trabajar y pues mejorar en tus sentimientos, saber operar o saber pues obviamente manejar los sentimientos de esos pensamientos. Y bueno, te quiero dejar 5 consejos, 5 elementos que te pueden ayudar a tener una inteligencia emocional alta. Ojo, inteligencia emocional no es lo mismo que coeficiente intelectual. Ojo, ojo, ojo. Quiero que pongas mucha atención, porque está comprobadísimo por muchas universidades a nivel mundial que sí es importante tener un coeficiente intelectual, por ejemplo, los niños genio, tener un cerebro con mayor aprendizaje cognitivo, etcétera, pero también es muy determinante y es un 80% determinante que tengas y desarrolles una inteligencia emocional. Por ejemplo, yo me acuerdo en la universidad que tenía amigos que eran de dieces, amigos que sacaban buenas calificaciones. Yo te quiero ser muy sincero, yo me acuerdo que era de los de 6, que casi, casi decía el profe, si meto un gol más un punto, bueno, pues sí, y es como pasaba. ¿Por qué? Porque la realidad nunca fui muy bueno para la escuela. Eso lo reconozco porque no sabía que yo tenía, por ejemplo, una habilidad de aprendizaje visual y no era auditiva y no era ni kinésica. Entonces, esto me causaba pues un revuelto en la mente cuando me ponían a leer, cuando me ponían a hacer otras cosas. Y pues ahora entiendo por qué hay muchas mamás o muchos papás o muchos maestros que dicen, ay, es que el niño salió malo para la escuela. No es cierto. La base del autoconocimiento es el éxito en las personas. Hay niños que son kinésicos, hay niños que son visuales, hay niños que son más auditivos. Por ejemplo, ¿te ha pasado que tu pareja te dice, es que tú no me escuchas o no me pones atención? Posiblemente sí le estás poniendo atención, pero no las estás viendo. Pero como esa persona es muy visual, se da cuenta y siente que no le estás poniendo atención porque ella tiene una inteligencia emocional, pues muy auditiva. Ella escucha y entiende, y tú tienes que verlo para entenderlo. Pero entonces me regreso a eso porque me acuerdo de Felipe, un compañero de estudios que cómo lo admiraba Felipe, porque siempre era un chico de 10, siempre cuadro de honor, siempre tenía diploma, siempre tenía la beca de excelencia, y cómo lo admiraba, de hecho, hasta lo hice mi amigo, les voy a ser muy sincero, para que me pasara la tarea. Lo hice mi amigo para que me ayudara y porque me entendía, porque no entendía nada. Me decían de aritmética, me decían de cálculo y bueno, por eso mismo no me sentía bueno, capaz para la escuela. Pero después de unos años me enteré, pasa que salimos de la escuela, cada quien agarró su rumbo y en un par de años después, 5 años después, me habla Felipe y me dice: "Roberto, ¿tendrás algún trabajo?". Para mí, pues, obviamente yo emprendí desde muy pequeño, tuve un emprendimiento, pues, muy a muy corta edad y, pues, a eso me hizo crecer como persona a nivel empresarial. Pero me admiró muchísima la llamada de Felipe, porque yo en la universidad me hubiera dado 100% seguro que él iba a ser uno de los ingenieros más fregones de todo México, que Felipe iba a ser uno de los graduados con excelencia y de los hombres más ricos del mundo. Pero entonces, ¿a qué tiene que ver esto? ¿Por qué el coeficiente intelectual es muy diferente de la inteligencia emocional? Tener un coeficiente intelectual alto o ser bueno en la escuela, y no lo digo porque no sean buenos, no malinterpreten. Lo que quiero que entiendas que no te garantiza el éxito en tu vida. Por eso al principio te dije que inteligencia emocional, que inteligencia financiera y aprender a negociar todos los días contigo productos, servicios, en todos, son las 3 materias, las 3 profesiones que cualquier ser humano tiene que tener. Y por eso mismo escribí Enfoque Total, por eso hago una certificación cada 30 días, por eso cada 3 meses hago un seminario de liderazgo para que las personas garanticen su crecimiento en su camino al éxito. Entonces, coeficiente intelectual no es lo mismo que inteligencia emocional. Y para resumir, primera recomendación o primer elemento que tienes que tener para desarrollar una inteligencia emocional fregona. ¿Y qué es el autoconocimiento? Conocer tus sentimientos, conocer tus emociones. Y esto te voy a dar una estrategia y la doy dentro de mi libro de Enfoque Total. Es más, hoy justamente en esta sesión, los primeros 10 mensajes que manden
a www.robertobeck.com, diagonal registro. Ahí les voy a regalar mi libro, mi PDF, mi libro, mi ebook, para que lo lean y les va a ayudar con este primer pilar, que es el autoconocimiento. Y yo hablo de un análisis DAFO. ¿Has escuchado un análisis DAFO en tu vida? ¿Sabías que las empresas más grandes del mundo, los proyectos más grandes, las personas más inteligentes ocupan este análisis DAFO? ¿Para qué? Para mejorar en las diferentes áreas. Entonces, el hacer un análisis en tu vida DAFO te ayuda a autoconocerte y el autoconocimiento, pues es el primer elemento que te doy para que aprendas a tener una inteligencia emocional sana. Entonces, si entiendes que la D es de conocer tus debilidades, la A de tus amenazas, la F de tus fortalezas y la O de tus oportunidades. Ojo, pon mucha atención en esto que te voy a decir, porque las debilidades son internas, las amenazas son externas. ¿Qué amenaza tu día a día? Por ejemplo, yo soy muy indisciplinado, era muy disciplinado y me di cuenta pues que esa es una amenaza allá afuera. ¿Por qué? Porque si el amigo me hablaba para jugar fútbol, pues ya me iba a jugar fútbol y no terminaba lo que tenía que hacer. Entonces, esa para mí era una amenaza. La fortaleza, las fortalezas son internas. ¿Qué fortalezas tienes? Por ejemplo, yo tengo una fortaleza de servir, de dar, de compartir. Tengo una fortaleza que soy muy resiliente, que yo siempre voy por un sí, un sí. Por eso muchas de las mentorías o los empresarios que hacen proyectos o me contratan para darles asesoramiento, porque saben que yo voy por un sí, desarrollo la estrategia perfecta para el modelo de negocio perfecto para lograr un sí. Y las oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? Pues obviamente hacia afuera, como tu rol social de vida, tienes oportunidades. Lo único que falta es el autoconocimiento para que puedas apalancar. Dos, la autorregulación emocional. Te recomiendo que esto lo puedes lograr con una reflexión interna todos los días, con una introspección, con una meditación, con una visualización. Si tú aprendes a dominar tu mente, vas a aprender a dominar tu mundo. Domina tus pensamientos y obviamente vas a dominar tu mundo. Pero ¿cuántas veces los pensamientos no nos dominan a nosotros? ¿Cuántas veces esos pensamientos nos llegan y pues no terminamos de entender por qué? De los más de 50,000 pensamientos que corren por tu neuroreprogramación mental todos los días, cuántos son positivos y cuántos son negativos. Ahí es el resultado de cómo va a ser tu día a día. Y tercero, y muy importante, déjame tomarme este cafecito de que justamente está en una taza de Mujeres EST, que es donde estoy, en estas instalaciones del centro EIR, que es un centro integral para el desarrollo humano. Y te lo recomiendo muchísimo. Es una persona entrenadora integral que admiro muchísimo y que también tiene su podcast, pero que ella toda, también hace retiros para mujeres. Entonces, les agradezco muchísimo el espacio. Estoy aquí en Centro EIR grabando este podcast, este episodio, y pues ella tiene su proyecto que se llama Mujeres Est. Pero bueno, la automotivación. ¿Qué es la automotivación? Pues que no dependas de solamente, yo le llamaría motivación. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que información es poder. Yo te diría que eso es verdaderamente falso. La información, si no la llevas a la acción, no es poder. Solamente se queda ahí guardada. ¿Cuántos doctorados, cuántas maestrías, cuántas personas inteligentes hay en el mundo que no tienen motivación y por eso no han logrado nada en su vida o el éxito en su vida? Entonces, la motivación, pues quiero que entiendas que es el enfoque que muestras en esas metas o objetivos. Si tú no tienes un poderoso por qué, si tú no tienes un deseo ardiente para lograr eso que quieres lograr, al primer obstáculo de vida te vas a caer y no lo vas a poder lograr. Lo que te recomiendo es que la motivación sea un día a día en tu vida. Por ejemplo, yo tengo un ritual y te lo quiero compartir. Todos los días yo pongo en mi cama a un lado, pongo una hoja donde tengo las metas y objetivos y el dolor que voy a recibir si no lo logro, pero también el éxito que voy a recibir si lo logro. Por ejemplo, una de mis metas es ahorita, este 26 de julio, hacer un entrenamiento virtual online para poder ayudar a las personas a desarrollar, obviamente, su liderazgo y a descongestionar sus finanzas claves. ¿Con qué? Con inteligencia financiera. Y es una de mis metas que todos los días me motiva a pararme temprano, a entrenar, a capacitarme y a buscar la manera de cómo poder ayudar a más personas en ese entrenamiento del 26 de julio. Pero, pues obviamente todos los días veo esa hoja en mi cama, al lado de mi cama, ¿para qué? Para que me dé motivación.
Cuarto, el reconocimiento de emociones. Si tú no sabes reconocer tus emociones, siempre no las vas a poder aceptar y siempre vas a estar juzgando, criticando o estar en un proceso de victimez o de juez. ¿Por qué? Porque tienes que aprender que tienes que reconocer las emociones. Las emociones vienen de un sentimiento y también un significado que le das a las cosas. Y ya es una programación que tú tienes. Entonces, aquí es donde viene. Aprende a reconocer, a aceptar y a soltar esas emociones positivas o negativas también para poder ayudarte a redireccionar tu objetivo. Y bueno, la quinta, que es algo importante, que es la habilidad de relacionarse. A esto hablo que hay que aprender a empatizar. Hay personas que no saben empatizar. Es más, hay personas que son desempatizadoras crónicas. ¿Conoces una persona o se te viene una persona a la mente que no la invitarías a tu fiesta por nada del mundo? ¿O una persona que no te cae muy bien, pero no sabes por qué? Pues ¿por qué? Porque dentro de su falta de inteligencia emocional no tienen la habilidad de empatizar con las personas. Y esto tiene mucho que ver a que entiendas que tienes que saber ponerte en los zapatos de otra persona, saber entender por el proceso que está pasando y no juzgar ni criticar. Entonces, como regla y reflexión número 5, te dejo, nunca critiques ni juzgues a ninguna persona de ninguna información, de nada de lo que esté pasando, porque tú no eres ningún juez y tampoco puedes caer en el proceso de estar juzgando a una persona porque no sabes su proceso. Es mejor quedarte callado, callada y solamente empatizar y entender por lo que está pasando y tener el respeto adecuado. ¿Para qué? Resumo, si no tienes algo bonito que decir de cualquier cosa, mejor no digas absolutamente nada. Y con esto cierro estos 5 elementos de inteligencia emocional. Le agradezco muchísimo a Roana Corporativo, esta empresa, este corporativo que me ayuda a llevar a cabo este grandioso programa, este podcast, a todo el equipo de Roana Corporativo, a la producción, a la edición, al guionismo, a la edición, a todo el director de estrategias, a la CEO también de Rona Corporativo por hacer, pues obviamente patrocinarme en este podcast y también a la Fundación Mujeres Extraordinarias, señor Beck, que esta fundación me encanta porque todos tenemos que dar ese 10%, esa manita, ese 1%, ese apoyo al mundo para dejar el mundo mejor de cómo lo entrega, cómo lo recibiste. Entonces, todos los días levántate y recuerda que si no dejas el mundo mejor de cómo lo encontraste, estás descreciendo como persona, como ser humano y no estás haciendo un legado de vida. Todos los días tienes que ser el 10%, el 1% mejor en las diferentes áreas de tu vida. ¿Qué tal? Cuéntame en los comentarios qué te pareció este tema de inteligencia emocional. ¿Te gustaría saber más? Te quiero invitar este 26 a esta masterclass donde voy a poder tener este workshop para ayudarte en un entrenamiento online de 2 horas para tu crecimiento personal totalmente gratis. No te preocupes, eso es totalmente gratis. Y pues si quieres saber más de enfoque total, de los entrenamientos presenciales o del seminario que cada 3 meses